Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una gentileza de CNN Chile y Universidad Central. El 84% de los escolares no entiende lo que lee. Últimamente, dentro de las ofertas programáticas de los candidatos a la moneda, se habla de calidad en la educación. Pero, ¿qué es la calidad? ¿Cómo la podemos definir? La diferencia entre educación e instrucción. Es parte de lo que entramos a conversar de inmediato por este panel. Partimos por las damas. Saludamos a Alejandra Schmidt, que es editora de la editorial Zigzag, valga la redundancia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien, súper bien. Seguimos con las damas. La señora Olga Puyol, que es directora del Liceo Rafael Sotomayor. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias, bien, muy bien. Vamos por allá con don Luis Alemán, quien es psicólogo educacional, magíster en investigación y docencia universitaria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy agradecido de estar acá en este programa. Y saludamos, por supuesto, también a don José Luis Reyes, quien es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Central. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya, José Luis, a ver, definamos, ¿qué es calidad en la educación? Porque si escuchamos, como te decíamos, las exigencias de la ciudadanía que exigen calidad, las exigencias o las ofertas que hacen principalmente los candidatos de lo que sea, senador, diputado, todo el mundo dice calidad. ¿Pero qué es calidad? ¿Sacarse un buen PSU? ¿Estar bien en el CIMSE? ¿Manejar conceptos básicos de matemática y castellano? ¿Qué es calidad? A ver, en ese recuento último que estás haciendo, yo creo que uno puede encontrar algo de esa respuesta. Yo creo que no hay una definición que podamos compartir todo respecto de lo que es calidad de educación. Creo que confluyen varios factores, son varios los elementos que nos hacen poder pensar en que en algún momento podemos llegar a una definición de calidad de educación. Sin embargo, hoy día no lo sabemos. Quien está en la enseñanza básica, el profesor que está en la enseñanza media, el docente que está en la universidad, tienen distintas concepciones acerca de lo que es calidad de educación. Mi impresión es que quizás en este panel, desmenuzando un poco algunas de estas ideas que lanzaste al principio, podemos llegar a una aproximación, ¿no? Pero lo cierto en este caso, Luis, que a la educación superior, por ejemplo, llegan los alumnos con déficit. Entonces se dice, le dieron una educación de mala calidad. Y ahí la educación uno puede decir, bueno, es que no sabe los conceptos básicos, como el mínimo minimorum para hablar algo de calidad. Es que, como bien definiste tú al principio, muchas veces se confunde lo que es cantidad con calidad, ¿sí? Y lo primero que había que redefinir de qué estamos hablando cuando hablamos de educación, como un proceso complejo a través del cual se transmiten los valores y la cultura en general de un país, de un pueblo, hacia las generaciones que vienen después. Y desde esa perspectiva entran en juego muchas variables que también intervienen en el aprendizaje, ¿sí? Tales como la motivación, tales como la ética, tales como el desarrollo moral, la autoestima de estos chicos que vienen y que muchas veces vienen con falencias que están incidiendo en el proceso mismo de la construcción de sus propios aprendizajes. Y desde esa perspectiva pudiéramos decir entonces que la educación nos compromete a todos, desde la familia hasta el último actor de la sociedad. Dime una cosa, cuando tú te encuentras con un porcentaje altísimo de muchachos salidos del colegio y universitarios que no entienden lo que leen, ahí estamos hablando, te diría, a lo mejor de la radiografía, el SCAR, que te muestra de mejor manera la deficiencia en calidad de educación o deficiencia en instrucción. Ahí me está demostrando que estamos descuidando muchísimo una de las dos variables que intervienen en este binomio dialéctico que es cantidad con calidad. Estamos priorizando la cantidad pero descuidando muchísimo la calidad. El hecho de que el niño pueda unir sílabas cuando va leyendo un texto no garantiza que él comprenda lo que está leyendo. Entonces se confunde que el niño lea con el tema de la comprensión lectora, que es un proceso en el cual intervienen muchos factores que trascienden al hecho de que él pueda repetir lo que está leyendo. Olga, usted está en donde las papas queman, vale decir, en las aulas, en la sala de clase, en los patios, con los apoderados, con en la los profes. experiencia y en la práctica. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento usted dice, ahora estoy entregando calidad de educación con el plan que hemos desarrollado en el colegio para los niños? ¿Y qué es lo que se busca cuando un niño sale de cuarto medio? Bueno, para empezar, lo que se busca cuando un alumno sale de cuarto medio es que sea una persona
honesta, que sea una buena persona y que esté formado para integrarse a la sociedad. O sea, de todas maneras la educación es integral desde todo punto de vista. Ahora, refiriéndome a lo que es calidad de educación, actualmente nosotros tenemos una legislación que ha creado una institución que tiene justamente el nombre de Agencia de Calidad. Y esa Agencia de Calidad ha señalado indicadores a los colegios por los cuales nosotros podemos establecer un camino que nos lleve a mejorar la calidad de la educación, porque no pretendamos que siempre vamos a estar, o sea, este es un camino, la verdad, y estamos recién empezando. Y esos indicadores son principalmente las evaluaciones externas, o sea, los logros que los alumnos obtienen en el CIMSE, en PSU. Pero también hay otros indicadores que ahora se están estableciendo que son internamente para que nosotros podamos autoevaluar cómo estamos gestionando la educación en los colegios, y se refiere principalmente al ambiente de la clase. ¿Cuán capaces somos de crear un ambiente adecuado para que los alumnos aprendan? En ese sentido, el proyecto educacional, que lo debe tener cada colegio, cada establecimiento, si no me equivoco, ¿qué importancia tiene y qué tanto se le considera al momento de ejercer en general, no solamente en el liceo suyo? Yo sé que es sumamente importante, pero ¿de qué manera no pasa a ser un libro que queda guardado y perdido por ahí lleno de polvo? Y pasa a ser. Porque la verdad que los proyectos educativos generalmente no se evalúan año a año, ni se van adecuando año a año. Entonces, y como el currículum va adecuándose, va mutando, entonces realmente uno a veces no acude mucho al proyecto educativo. Y más que nada nos afirmamos en los ejes valóricos que tiene el proyecto, más que en lo que tiene que referencia a las otras gestiones que tienen que ver con la educación. Sí, déjame un poquito porque te estoy dejando fuera, de ahí entro para relación entre calidad de educación y lectura. Porque tú eres editora, valga de una editorial. Sí. Entonces, de alguna manera ustedes dicen, saben de la importancia de la lectura, pero ¿de qué forma seducen a niños y jóvenes para que lean algo que al lado de jugar PlayStation, de ver televisión, pareciera árido? Claro. Yo creo que tomando también el tema de la calidad, cómo logramos, cómo medimos un poco calidad, yo creo que tiene que ver con lo que estamos esperando que los niños sean, ¿no? Y hablábamos hace un rato que los niños como que vinieran con una cantidad una potencialidad para hacer un montón de cosas, tienen todo en sí, son niños que vienen quizás con una motivación. Entonces ese contacto que tienen los niños desde muy chiquititos, te diría, con quienes son sus profesores, sus educadores, sus mediadores, que también entran los papás acá, es, creo yo, el factor como más importante para poder mantenerlo durante la educación, cuando los niños pasan de la casa al colegio. Y eso pasa mucho con los libros, porque los niños, como dices tú, tienen una competencia feroz con todo lo que son el mismo teléfono, la televisión. Entonces, yo te diría, si uno pudiera ver como calidad de educación en ese profesor, en ese mediador que está como muy atento quizás de la individualidad de cada niño, y descubrir cuáles son sus gustos, qué cosas los motivan, y tratar de hacer así como ese enlace, uno podría lograr cierta calidad, podría lograr un niño interesado, un niño que quiere aprender porque tú le estás enseñando de una manera que lo motiva, que lo entretiene. Y los libros tienen esa función. O sea, si yo veo que este niño tiene este interés en particular, qué ganas de yo poder encontrar y poder ofrecerle justamente aquello que lo va a motivar, que lo va a interesar, que lo va a hacer interactuar, pensar. Y hoy día nos pasa con los planes que tienen los colegios, que de pronto son muy rígidos. Y como tú bien decías, todo va mutando de un día a otro, y también los niños van mutando, no solo el currículum, no solo los planes. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de ir tanto del lado editorial, de quienes hacemos los libros, como de quienes están con los niños, de ir también mutando de acuerdo a los intereses de nuestros niños para mantenerlos interesados y activos, digamos. Ahora sí, dele. A ver, lo que quería tomar, ¿no?, respecto a lo que Olga había señalado, respecto a los proyectos educativos, las tesis que se desarrollan en mi facultad arrojan en un porcentaje bastante alto que los miembros de la comunidad educativa no conocen los proyectos educativos, de tal manera que difícilmente va a poder eso desarrollarse si acaso no es conocido. Ahora, yo creo que allí importa la labor de
la directora, la labor de líder que ejerce la directora, de tal manera de dar a conocer aquello. Ese es el pequeño aporte, podemos volver sobre ese. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo rompemos el círculo de la mala educación? Me explico. Padres que han tenido baja escolaridad también. A lo mejor familias a las que el interés por el estudio es bajísimo. O la falta de proactividad, vale decir, los mandan al colegio y con eso estamos cumplidos. Una casa en donde no hay libros, no hay diccionarios. Una casa donde no se ven hábitos de lectura. ¿Cómo rompes eso y cómo motivas a un niño, cómo lo sacas en medio de una sala de clase en donde los niños cuando tienen tiempo y les sobra estudian y hacen las tareas? Porque tienen miles de actividades que hacer. Entonces, el rol de la familia, pero sabemos que es importante el rol de la familia, pero ¿qué es lo que tú ves en la sala en el día a día? ¿Cuál es la actitud que tienen los padres en general? A ver, yo vi en la sala en algún momento y ahora lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Como docente y como decano. Yo creo que este es un problema sistémico. Quiere decir que compromete a toda la sociedad, a los distintos actores de la sociedad, y buscar respuestas, buscar soluciones en algunas partes nada más, eso no va a romper el círculo que tú estás mencionando. La respuesta tiene que ser también sistémica, atacar todos aquellos puntos débiles, de tal suerte de no dejar cabos sueltos por donde el círculo vuelva a funcionar. En ese sentido, la familia, ¿cómo se portan y cuál es la diferencia hay entre una familia comprometida, no comprometida? ¿Cómo se le ven las notas? ¿Cómo se le ven el rendimiento, la conducta? Hay una relación directa entre la familia que no está tan comprometida con el aprendizaje de sus hijos, con ese apoderado que se preocupa, ese que está permanentemente atento. Nosotros tenemos experiencia en el colegio, por ejemplo, de que hay apoderados que van los días sábados a hacer clase y reforzamiento a los niños. Entonces, esos papás obviamente son los que tienen los mejores alumnos. Pero vamos a la realidad, a veces los papás no pueden, no es que no quieran. Mujer jefa de hogar, o simplemente que trabaja mucho, y a veces no se puede. Entonces, en ese sentido, se le carga la mano al colegio y no sé si el colegio tiene las capacidades para poder sostenerlo. Mira, en el año 2005, no sé si anteriormente, ya existía el marco para la buena dirección, ¿sí? Donde se estimula el desarrollo de competencias de liderazgo en los distintos directivos, en los directivos de una institución educativa X. Son competencias que tienen que ver mucho más allá de lo cognitivo, tienen que ver con estructuras de personalidad, tienen que ver con capacidades de movilizar recursos motivacionales en otros. Yo creo que en los casos en que los equipos directivos tienen alto nivel de desarrollo de las competencias de liderazgo, propiamente no de jefatura, porque no es lo mismo ser jefe que líder. Exacto. Que son dos cosas bien diferentes, aunque pueden coincidir. Pero en los equipos directivos que tienen alto nivel de competencia, de desarrollo de competencia, de liderazgo, ellos logran, como decía la Alejandra, logran encantar en gran medida aquello sector de la comunidad educativa, los padres que por razones de tiempo o que por otras razones no participan activamente en la construcción de la educación de sus propios hijos, porque ahí sí estoy de acuerdo con José Luis absolutamente que la educación como fenómeno de transmisión de herramientas a la cultura es una responsabilidad de todos. Alejandra, ¿cómo motivamos los hábitos de lectura? A ver, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, que nos daban unos libros tediosos cuando era chico, entonces finalmente uno le agarraba aversión. No sé si hoy día los planes son buscar cosas más atractivas, más entretenidas, ha ido evolucionando, tal vez libros con más dibujos, no sé, con la letra más grande. Bueno, el tema de los dibujos no es menor, ¿sabes? Porque cuando yo siempre vuelvo como al principio, cuando los niños son menores, los niños tienen la capacidad de leer, mira lo que te voy a decir, de leer y de comprender sin saber leer todavía. Y ahí los dibujos tienen una tremenda importancia. Y están los libros álbum que tienen muchísimos dibujos, incluso encontramos libros en que no hay palabras. Y la capacidad que los niños van desarrollando de poder interactuar con ese texto, de crear su propia historia, ya son herramientas súper fuertes para después ir avanzando tanto en la dificultad lectora que cada libro le va presentando. Ahora, yo creo que efectivamente han cambiado las lecturas dentro de los colegios. No es que se te pase así no quiero decir ningún título en particular, pero que se te pase un ladrillo en que tú no estés preparado para leerlo. Yo creo que va muy de la mano como ir viendo cuáles son los intereses otra vez y las capacidades lectoras que tienen los niños. Y de pronto hay niños que no leen nada,
que les carga leer, que le tienen aversión a la lectura, y un buen mediador podrá encontrar, no sé, tú tomabas el tema de los niños que están pegados al teléfono. Imagínate un niño de quinto básico, que es una edad súper conflictiva, que no quiere leer, que le carga leer, pero está remetido en el tema del teléfono. Tú le puedes pasar, puede sonar un poco bobo, pero pásale el manual del teléfono. El niño igual va a estar decodificando, va a estar interactuando con un texto. Entonces tú ves, bueno, le interesa esto. Después como profesor le podría pasar algún libro de ciencia ficción, no tengo idea, alguno que hable sobre tecnología. Entonces vamos buscando poco a poco temas que le interesen y ayudando a este niño para que se vaya motivando. O sea, no es... comprar una revistita de vez en cuando, un condorito que sea. Pero por donde sea. O sea, nosotros leíamos también y se siguen leyendo hoy día los cómics y no hay nada malo con eso. O sea, mientras el niño lea y interactúe con un texto y de esa manera reflexione y pueda crecer como persona, él también va a ir creando sus propias herramientas, sus propias competencias para que las distintas materias dentro del aula no sean otros ladrillos, digamos, que les van a tirar. Vamos a la calidad de los profes y le voy a preguntar así. ¿Le cuesta contratar profesores de buena calidad, encontrarlos? ¿Y qué es lo que es un profesor de buena calidad, aparte que domine las materias? Es bien importante lo que acabas de decir, porque para mí un profesor tiene que manejar muy bien los contenidos. O sea, generalmente siempre he creído que las metodologías afloran una vez que el profesor se siente muy seguro de lo que sabe. Entonces, ese es como el perfil que deseable. ¿Pero cuesta encontrarlo? Mucho. Porque generalmente los mejores profesores están muy bien pagados y están en los mejores colegios. Vamos a hacer una pausa y entramos en la calidad de los profesores, de la entrega de contenido y, por supuesto, ir desmenuzando cada una de estas cosas. Ustedes me hablaban delante que hubo unos periodos en que había profesores que lo hacían en forma express. Así es. Bien rapidito. Ustedes, bueno, y otras generaciones que fueron los llamados profesores normalistas. Claro, que tiene muy buenos recuerdos mucha gente. ¿Usted se acuerda de los normalistas? Por supuesto, yo soy normalista. Pausa y ya estamos de vuelta, volvemos acá en Actualidad Central. De las pocas que quieran. De vuelta acá en Actualidad Central, una discusión abierta. La calidad del profesorado chileno, ¿qué nota le pones? Poner nota cuando en calidad, no hablemos de vocación, ni de cariño, ni de dedicación, que eso también corre, pero aquí estamos viendo el dominio de los contenidos, de dedicación, de rigurosidad. Sí, yo creo que arriesgando con una nota es sumamente peligroso porque estaría cometiendo injusticias, ¿no? Seguramente la experiencia que tengo está acotada a un determinado nivel y no corresponde a la totalidad, ¿no? Una primera cosa. Y lo otro, ¿no? Es lo que estábamos conversando y que me gustaría retomar, aquello de la familia y de los otros actores que influyen en la educación. Y esto, quiero decírtelo de manera casi desafiante. No, estamos en calidad, te estáis pagando el rewind, pero dale, pero el asunto es este. Cada cierto tiempo se descubre que la calidad de la educación pasa por otros actores. Y es descubrir la pólvora cada cierto tiempo. O sea, lo estoy diciendo bastante desafiantemente, ¿no? Hoy día en los últimos días, ¿no? Se ha descubierto que a los chicos hay que estimularlos desde muy temprano porque vienen en condiciones ya de aprender temprano. Pero eso lo sabíamos hace cuántos años atrás. ¿Cómo creamos la disciplina de estudio? Porque a veces le puede pasar a los niños que no saben estudiar. Me refiero, no saben sentarse para estudiar en un lugar adecuado, a veces no lo tienen también. Por eso me voy a enganchar y también voy a hacer un poco desafiante. Es que no se puede seguir viendo la calidad del profesor solo, exclusivamente con el dominio de una asignatura específica, porque ¿dónde dejamos a la educación parvularia? Por ejemplo, donde tú a un niño de sala cuna le estás educando, es una educación compleja, bien complicado el trabajo de las educadoras de párvulos, son educadoras y ellas no están pasando un contenido en el sentido tradicional. Tremenda. Por supuesto, pero dentro de esas metodologías tienen que tener competencias de mediadoras y que incluye el manejo de competencias emocionales, en la cual estamos un poco a la DBE. Sí, claro. El desarrollo de competencias emocionales, de competencias de nivel ético en cada uno de nosotros, sí, tienen que tener, porque... Luis, las comparaciones son odiosas, pero son buenas para la tele, así que me voy a ayudar en esto. Tú eres cubano. La educación cubana es admirada en todo el mundo por países capitalistas, socialistas, que sea.
pero se reconoce la calidad de la educación cubana. ¿Qué diferencias tú encuentras entre la preparación de un profesor chileno y uno cubano? No la pudiera establecer porque yo en Cuba trabajaba con estudiantes chilenos de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es decir, la docencia la ejercía con chicos que son... Pero tú fuiste alumno en Cuba. Son chilenos. Bueno, es el rol de la afectividad. De hecho... La afectividad. Claro, se funda en la pedagogía en la ternura. Y es José Martí, el apóstol nacional, y él aún se mantiene la figura arquetípica del pedagogo, del maestro. El maestro es muy respetado, para bien, para mal, sea bueno, sea malo, pero se mantiene todavía, y desde ahí, con buenas intenciones y con una buena calidad, él puede hacer muchas cosas. El componente ideológico en la educación cubana y la mirada de la educación desde el Estado. Porque delante tú me mencionas un caso que graficaba de alguna forma la diferencia entre la mirada que hay en la educación. Que te doy el paso para que tú lo menciones cuál era el caso del Sename, pero ¿cuál es la diferencia del componente ideológico de la mirada a la educación en el rol del Estado? A ver, la educación es mucho más holística, es mucho más comprometida con todos los actores sociales. Es una educación que trasciende, como acto en sí educativo, trasciende a los muros de un colegio y va al barrio. Allí hay una preocupación constante porque si tu hijo no va 5 días o 3 días, al tercer día que no va al colegio, hay una trabajadora social que rápidamente se activa un programa de intervención para ver por qué no está yendo tu hijo al colegio, qué está pasando con esto. Tú tienes, aún en la universidad hay reuniones cada 3 meses existen reuniones para que tú te informes como padre cómo está tu hijo. Es decir, hay un lazo que se mantiene porque hay una cultura, no es un tema ideológico solamente, es un tema cultural que nos trasciende a 50 años. Y tenía un enfoque holístico. Pero te puedo molestar un poco con esa intervención. A ver, fíjate lo que ocurre, ¿no? Los mejores ejemplos, exceptuando aquello de Finlandia, países escandinavos, están de educación, ¿no? Educación de calidad, o se reconoce educación de calidad, es en aquellos lugares donde la democracia no impera. Básicamente los países occidentales donde son democráticos es donde han surgido la mayor cantidad de problemas. La violencia, el llamado bullying, que Luis lo conoce muy bien. Entonces hay una trenza que hay que mirar y es el vínculo entre la democracia, la apertura, la libertad. O sea, ¿tenemos que una dictadura para mejorar la calidad de la educación? No, por el contrario. Juégatela. No, la democracia tiene que buscar la forma adecuada de incorporar a esos alumnos a los cuales le está diciendo que son libres. Hay que ser ecléctico, tomar lo mejor de lo mejor. Creo que me des el ejemplo del caso del Sename, porque me diste una opinión fuera de cámara que fue súper importante. Primero, ojo con el concepto de democracia, Sí. Y ojo con la educación para la libertad. Una cosa es ser libre y otra cosa es actuar libremente. Son dos variables que intervienen y en ese sentido yo apostaría por una educación para la libertad. ¿Sí? Con el caso del Sename, particularmente, es lo que te decía, que la educación trasciende los muros, que no se puede ver el fenómeno educativo como un acto de intervención de instrucción propiamente dicho, sino como un acto de intervención, de formación integral sobre el ser humano. Y en este caso te ponía el caso impactante sobre el informe que esta semana ha salido sobre lo que está ocurriendo al interior del Sename, donde yo te decía, debieran estar allí los mejores educadores del país. Es claro. Allí las personas mejor preparadas en términos de educación debieran estar allí. Pero requeriría una concepción de la educación distinta. ¿Qué se busca cada vez que tú editas un libro, Alejandra, con respecto al público al cual quieres llegar? Bueno, se busca que llegue a la mayor cantidad de público posible, obviamente. ¿Te refieres a venta y lucro? Yo creo que sí, hay algo de venta, lógicamente, si es un negocio. Pero estoy molestando nomás. No, pero sí, obviamente. Pero sí hay una misión que uno tiene detrás, ¿no? Yo creo que con los libros que nosotros ponemos y que ponemos luego en las manos de los profesores y ellos en las manos de los niños, se busca que estos niños puedan crecer y que se puedan entretener y puedan aprender. Entonces, cuando ¿qué es lo que buscamos? Buscamos temas actuales y buscamos también enseñar esa ternura, ¿te fijas? O sea, tener un abanico de distintas cosas para, ojalá, tener más niños lectores y poder ofrecerles más cosas, ¿no? La literatura infantil debe tener código.
para los niños, para llegar a ellos? ¿Cuáles son los códigos, las teclas que hay que apretar con los niños? Yo creo que depende, o sea, no hay una receta, yo creo que depende muchísimo del tipo de niño, del interés que tenga. Hay niños que se dan mucho más a una cosa gráfica, hay otros niños que buscan ciertos temas en particular, pero las teclas, los códigos serían obviamente estar lo más cercano a los niños posible. Y ya si te vas a cosas como netamente más concretas, que un niño con un determinado nivel lector pueda encontrar un libro que responda a eso, con la cantidad de palabras que requiere, con un vocabulario adecuado, pero que además le vaya enseñando siempre, ¿no? Así que... Directora, vamos a hacer una pausa, le dejo tirada la pregunta de inmediato. ¿Cómo se puede convivir con la gestión económica, financiera y educacional de un colegio? Porque hay 3 elementos que uno tiene que conjugar para poder llevar a cabo la misión, que es entregar educación de calidad, formar buenas personas, buenos alumnos, no solamente que sepan leer y escribir. Ya volvemos. La calidad de la educación en la sala de clases, el compromiso que debe tener la familia. Quisimos tocar el tema desde ese punto de vista. Ya hemos visto en este mismo programa todo lo que tenga que ver con la gratuidad de la educación, con la calidad, con las leyes, en fin, con lo que ha ocurrido en las calles. Hoy día queremos centrarnos en el contenido, en lo que es la vocación de los profesores. Y por supuesto, te preguntaba antes de irnos comerciales, ¿cómo se conjuga, cómo se convive la gestión económica, financiera y la labor educacional? ¿Cómo se puede hacer con pocos recursos? ¿Cuáles son las limitaciones que se encuentran en general los colegios, que generalmente las platas son pocas, ¿no? Así es. Bueno, en el caso de mi colegio tenemos la subvención estatal, ¿ya?, y un financiamiento compartido que ahora está muy cuestionado, pues la verdad que en el caso nuestro es de gran utilidad. O sea, el colegio no se podría mantener solamente con la subvención del ministerio. Tenemos que tener este otro recurso que permite reinvertir esto en crear, por ejemplo, talleres extraprogramáticos para los niños, en de repente poder también solventar los sueldos de los profesores, agregar recursos didácticos para las salas de clase o para la biblioteca, para las salas de enlace donde están los computadores. O sea, todo se reinvierte. Acá, en este caso, no hay lucro. Totalmente. Bueno, ¿el colegio a quién pertenece? Es una sociedad de profesores. Tiene una figura un poco extraña, porque este era un colegio municipalizado de Las Condes, y que en la época donde estaba Joaquín Lavín como alcalde, le dio la concesión para que administrara una sociedad de profesores el colegio. Entonces, hasta ahora se mantiene esa sociedad, eligen directorio cada cierto tiempo. Yo me incorporé hace poco en este sistema, entonces estoy como directora académica, y hay otro directorio que maneja todo el tema administrativo, financiero, que la verdad que ayuda harto a que uno se dedique solamente a lo pedagógico, que es donde tenemos que liderar, y que es el liderazgo que uno debe tener. Exactamente. Yo lo que dejaba pendiente hace un rato es quizás lo que está diciendo la directora. Hay que buscar siempre maneras de ir evolucionando. Lo dijo también en su momento la editora, ¿no? Cómo tiene que ir buscando nuevas alternativas para seducir a los chicos con los libros. Lo mismo ocurre con la gestión, modelo de gestión nueva. No nos quedemos atrapados con una manera o particular o únicamente estatal. Yo creo que hay fórmulas que son alternativas y que hay que explorar. ¿Tú consideras que la capacidad que tienen los directores de sacar a los malos profesores, que es re bajita, creo que es el 5% al año, está bien, o requerirían tener más atribuciones y a lo mejor elementos objetivos para hacerlo, porque esta cuestión no se transforme tampoco en el abuso? O sea, requieren más atribuciones y requieren también más formación. Es evidente que muchos de los directores que están en los colegios, en los liceos, han llegado allí haciendo una carrera, pero no necesariamente se han formado como líderes, ¿no? Ahora, ese es un concepto bastante discutible. Hay quienes dicen que los líderes no existen, ¿no? O que no se forman. Sin embargo, cuento, ¿no? En la facultad que yo dirijo, tenemos un magíster dedicado a liderazgo educacional.
y la verdad es que los resultados que tenemos son bastante buenos, según nos cuentan las personas que han pasado por allí. Dime una cosa, todos dicen, los candidatos, o parte de las promesas de campaña, o parte de lo que se ha hecho, es el aumento de recursos en educación, duplicar la subvención en el más corto plazo y eso. Si duplicamos la subvención, ¿qué resultados o cómo se va a ver reflejado esto, aparte de los recursos, te diría, decirlo así, de todo lo que son los recursos físicos del lugar, lo que es infraestructura, que es lógico, que es obvio, que buenos baños, que las salas no les entre frío, que no se lluevan, eso es una cosa. Pero vamos a mejorar la calidad de la educación directamente proporcional al recurso que se invierta. Es decir, si consideramos, si restringimos la educación al término de instrucción, obviamente que sí va a influir y va a impactar muy favorablemente. Si lo ampliamos y lo consideramos en el término que la educación es concebida como proceso de transmisión de las herramientas de la cultura, obviamente que el impacto va a ser importante, pero no va a suplir del todo las carencias que tenemos, porque hay cosas que van mucho más allá de las cuestiones materiales. ¿Entiende? Hay aspectos de formación de desigualdad social, algunas cuestiones que hay que trabajar mucho más allá y que trascienden a lo material. En ese sentido, el rol de la lectura, ¿hacia dónde va? Cuando ustedes editan un libro, lo sacan a la venta, a la circulación, a la publicación, ¿ustedes qué es lo que están buscando con eso en el cambio que pudiese tener un niño? ¿Que aprenda qué? Un niño que sabe leer, lo estábamos hablando al principio, o sea, nosotros tenemos tantas materias que los niños tienen que aprender en el colegio, pero la base sin duda es la lectura. Un niño que no, tú lo dijiste al principio, un niño que no entiende lo que lee, difícilmente va a poder surgir, tener mejor rendimiento en distintas cosas. Y entendiéndose lectura no solo como una decodificación de códigos, de letras, y entendiéndose lectura no solo como una memorización quizás de lo que está en el libro, de hechos, de cosas concretas, sino de poder lograr que el niño interactúe con el libro, reflexione, se haga preguntas, crezca y de esa manera pueda ir desarrollando todas sus competencias y sus habilidades. Entonces, si nosotros ofrecemos mejores libros, mejores contenidos, podemos estimular todo esto que te estoy diciendo y por lo tanto ir formando mejores personas, digamos, sin duda. Sí, yo estoy... Luis, te dije Jesús, ¿te vas a qué? Un llamado de arriba. Luis. Sí, estoy muy de acuerdo, también velando por el contenido que vamos a transmitir. Me recuerdo muchísimo del libro Corazón, del mundo de Amici, donde el niño no solo aprende a leer, sino que aprende categorías de valor a través de la lectura. La Edad de Oro de José Martí, donde el niño no solo aprende a leer, sino también aprende de cultura, a conocer el mundo a través de la lectura. El tema es que las asignaturas que se impartan le sirvan al niño para poder significar el mundo en que él vino, al cual él llegó, y lo pueda resignificar o pueda reconstruir de una manera mucho más armoniosa y pacífica de lo que lo estábamos haciendo nosotros los viejos hasta ahora. Sí, yo aportaría lo que dice Luis, lo siguiente, ¿no? Me ha tocado tener en mis manos libros para niños que son copias o traducciones de libros extranjeros. Y lamentablemente esos libros no son atractivos para los estudiantes nuestros. Y lo único que hacen es verlos como un libro sonso, un libro que no calza con la realidad. De tal suerte que un desafío también nuestro es que esos libros tengan que ver con la relación, tengan que ver con la realidad que están viviendo los chicos en cada sector. Oye, ¿ayudaría a terminar con el día de los libros o no sacamos nada? Porque yo no creo que la gente no lea por falta de acceso al libro, porque tenéis miles de fórmulas de conseguirte libros. O sea, yo no veo que estén la gente haciendo cola en las bibliotecas y ni marchas por los libros. Yo creo que, que baje el IVA el libro ayudaría porque uno podría comprar más libros, pero sin duda no creo que va por ahí la baja de la lectura. Las bibliotecas están, los colegios tienen bibliotecas, tienen buenas bibliotecas, el Ministerio se está concentrando en formar estas bibliotecas, los recursos, o sea, yo creo que lo que tú mencionas de libros que son muy distintos a los niños, que incluso pueden ser estos libros con esas traducciones medias españolas, que aparecen esas palabras que los niños no tienen. Campeador. Claro, o qué sé yo,
esas palabras, no sé, que te hablan de la cazadora y en realidad es la chaqueta, entonces es súper difícil para los niños entender. Tienes como dos posibilidades ahí, una ampliar el vocabulario, claro, pero la otra es una labor de profesor, digamos, o sea, que un profesor elija bien aquellos libros que pueden serle interesantes a los niños, que se lean los libros que van a luego poner en su planificación anual, y eso agarra el tema de la calidad del profesor, digamos, profesor interesado y comprometido con los conocimientos que quiere entregar. Y en la práctica, ¿cómo se hace en el colegio para diseñar, establecer la lista de libros que va a tener cada curso que va a haber en el colegio? Los profesores proponen, es un trabajo en equipo, la verdad, o desde el ministerio llega y dice, a lo menos tiene que saber leer esto. ¿Cómo se maneja eso? La verdad que del ministerio llegan libros, pero no te viene una planilla decir lo que los niños tienen que leer, sino que este es un trabajo en equipo. Yo veo que en el colegio los profesores de lenguaje y los profesores de primer ciclo, en conjunto con la bibliotecaria, arman todo un listado de la lectura que por experiencia ya ha sido exitosa y que los niños se entusiasman en leerlo. Nosotros estamos en un programa claro de promover esta lectura, y desde más temprana edad, tal como decía usted, por ejemplo, no sé, los niños más chicos que leen con el cronómetro para estimularlo. No, pero ¿sabes lo que hemos hecho y que ha resultado bueno? Es que los alumnos de cuarto medio, por ejemplo, o de tercero medio, van y le leen a los más chicos de los de kinder y prekinder, y en un ambiente adecuado, grato, con calidez, con afecto, y eso la verdad que hace que los más pequeños se motiven, se incentiven en una lectura. ¿Aporte o desaporte de la tecnología? Yo creo que hay que aprender a vivir con la tecnología, si no nos vamos a estar peleando innecesariamente. Te contaba el caso en algún momento mío, ¿no? Yo me dediqué a la lectura tempranamente, no tuve estímulo, no tuve ninguno de estas cosas que ando trayendo hoy día. Y me cuesta mucho hoy día, si estoy leyendo, ocupar otro. Sin embargo, mis hijos son capaces de estar conectados a 3 o 4 cosas a la vez, y sin embargo son capaces de leer. Electricidad como loco. Bueno, eso claro, que se los cobro fuertemente a fin de mes. Pero no, lo que quiero decir es que hay que aprender a convivir. El libro hoy día también viene en formato electrónico. Ahora, lo interesante es esto, aunque parezca un poco reincidente, ¿no? Reiterativo. Yo creo que la familia importa mucho. O sea, si a mí no me ven mi hijo leyendo, ni siquiera el diario. Claro, o cuestión que me ha tocado constatar, casas donde hay libros, pero los libros permanecen allí, ¿no? Están nuevos. Nuevitos, nadie los ha visto, nadie los ha tocado, esos son tan incólumes. Incluso en las tiendas de decoración que te venden unos libros que son huevos. Claro. Oye, dime una cosa, y en la sala de clase, ¿qué contribución o qué facilidades otorga la tecnología? Muchísimas. Insisto y apoyo lo que dice José Luis. Depende de la intencionalidad con la que lo implementa el profesor en la sala de clase, el mediador, ya sea el padre, el profesor, etcétera. Por ejemplo, he sabido un caso de una profesora que al ver que sus estudiantes utilizaban mucho el celular durante la sala de clase, bueno, pues se la ingenió para poder elaborar una competencia para que ellos fueran por las calles detectando falta de ortografía, ¿sí? Elaboró como un concurso para quien detectaba más, le sacaba más fotografías a palabras escritas en la calle que tuvieran falta de ortografía. Es decir, poner la tecnología al servicio del desarrollo humano. Y bueno, Alejandra, ¿tú tienes hijos de qué edades? Yo tengo hijos chicos, 8, 4 y uno de 1 año. Con el de 8. ¿Es parte de tu preocupación el tema del bullying y la convivencia en la comunidad escolar? No todavía fuertemente como uno lo ve en otras realidades y en otras edades. Pero sí, yo diría está presente en el sentido de como padre que uno está atento. O sea, un padre presente en todo sentido tiene que estar atento a distintos signos o cosas que pueda uno sospechar que algo sucede. Pero yo no sé si hay bullying, lo que se entiende como matonaje realmente hoy día tan tempranito en mi realidad personal. En ese sentido estoy orientando el tema hacia el tema de la agresión. No de la agresión, sino que el colegio, cruzando la reja para el niño, es un mundo diferente. El niño dentro del colegio tiene otra personalidad o idéntica, es donde tiene que validarse socialmente porque ese es su entorno. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el rol de esa convivencia en los patios y en la sala de clases en la formación de la persona? Usted lo ve y lo vive todos los días. No sé si le toca de repente mediar con temas de bullying.
Es que el bullying, la verdad que está como es como una palabra que está como muy en boga, pero la verdad que lo que se da frecuentemente son agresiones, pero no son persistentes en el tiempo como para denominarla bullying. Entonces se confunde. Muchas veces los papás vienen y dicen: a mi hijo le hacen bullying porque ha tenido una rencilla, ha tenido una pelea con un compañero, pero eso no es bullying. Entonces nosotros sí que estamos preocupados mucho de mejorar la convivencia escolar, porque creemos que es un tema que no solamente estamos involucrados los profesores y los niños, sino que también los papás. Los papás tienen que ser un gran aporte en esta convivencia escolar y debemos centrar esta convivencia principalmente en el aula, que es donde se están creando mayores conflictos. Dame un segundito, que tengo que ir a una pausa. Vamos a separarnos un instante y ya volvemos con el tema del bullying, la convivencia escolar. Bueno, ¿y qué más quería que le preguntara a don Lucho, que está levantando la mano? ¿Te quiere hablar de este mismo? Es que la reja de la que hablaste es solo física. Claro. El estilo de afrontamiento que tiene el niño ante una situación problemática se formó desde la casa. Y de ahí viene el rol de la familia. Y por eso hablamos de educación. Se educa, todo se educa. Todo se educa y educadamente nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta acá en Actualidad Central. Esta es una discusión abierta. Hoy día el tema de la calidad de la educación, la calidad esa que se da en la sala de clases, en los patios, y hemos aprendido desde la casa, por supuesto. Antes de ir contigo, quiero hacerles una invitación al cuarto seminario internacional, Mediar para autorregular el aprendizaje, desafío de la educación del siglo XXI. Es el viernes 26 en la Universidad Central. Toda la información en www.ucentral.cl, aquí lo está viendo en el GC, ¿lo ves? Entonces se mete ahí y puede sacar toda la información. Siempre los seminarios y todas las actividades que nosotros le vamos a conocer acá son gratuitas. Así que puede ir, asista, las puertas están abiertas para este día viernes 26 de julio. Estamos a tiempo para que usted pueda informarse. ¿Hay cupos limitados, profesor? No. Ya. Tenemos un gran la última máquina. La última vez que dimos un aviso fueron 17.000 personas. ¿Tiene capacidad? De más. Arrendamos. Ya, ponemos carpa, ponemos de todo. Claro. El nacional. La reja que es para ti, para mí es como el otro mundo, claro. Pero parece que es la continuación de la casa o el colegio, o la casa es la continuación del colegio. Exactamente. Eso es lo que te decía antes de la pauta. La reja es solo una construcción física, eso solo es física, porque te decía, el estilo de afrontamiento a las problemáticas de la vida que va a tener un ser humano se construyen desde la casa y desde el colegio. Hay una interrelación dialéctica. Y estábamos conversando durante la pausa también que también el acosador, el niño, el matón, también es un niño con problemas. Es un niño y posiblemente con él haya que hacer una intervención educativa más que con la víctima, a veces mucho más complicada que con la víctima. Hay que ser expertos en mediación, hay que trabajar la mediación escolar para la gestión de la convivencia escolar, que es un tema que requiere de competencia en el educador. Te doy los titulares, tú le das la baja que quieras. Segregación y discriminación entre los buenos y los malos alumnos, porque aquí el que sufre mucho y se frustra mucho es el que le va mal. Sí. El que le cuesta, que va a un colegio donde todos le tienen mejores notas y él es el porro, la oveja negra, el que queda atrás y el que sale frustrado. A ese niño a veces lo toma, lo pone en un colegio más o menos malito, le va fantástico, nunca sufre ningún tipo de frustraciones y en los dos colegios no aprendió nada. La diferencia es que en el otro le sacó mejores notas y le sirvieron más para la PSU. ¿Cómo podemos ayudar al niño que le cuesta más para que no entre en una sala donde es estandarizado y todos tienen que ir al ritmo? ¿Cuál es la fórmula de seducirlo y sacarlo de estas frustraciones además? A ver, no hay recetas. Sin embargo, uno puede advertir ciertos elementos. Hay chicos que requieren, en un determinado momento de su madurez, un espacio más protegido. Y allí es donde van a desarrollar sus habilidades, van a florecer de verdad. O sea, un niño tiene que buscar su colegio dentro de lo posible. Los papás deben estar atentos a buscar el colegio adecuado. Una vez cumplido esa etapa y haya superado sus problemas, eventualmente puede llegar a un colegio grande, donde las exigencias sean distintas y va a estar en buenas condiciones. Y también el papá. ¿Ustedes cómo toman a este niño que le va mal? A ver, hay el porro y el malo que igual a veces los colegios no los quieren porque es cabro flojo, para que venimos con cosas, ¿ya? Y después el cabro flojo termina siendo periodista. Yo no creo tan así. Mira, la verdad es que acá no tenemos muchos recursos.
Tenemos una orientadora, una psicopedagoga que nos ayuda un poco, y el trabajo es netamente el profesor. O sea, el profesor, la verdad, que trata de sacar adelante a esos niños que tienen problemas, y hay hartos. Porque ahora, no sé por qué, pero mucho más que antes, hay muchos más niños con déficit atencional, muchos más niños que tienen trastornos de aprendizaje, muchos más niños que son hiperactivos y que cuesta harto trabajar con ellos. Entonces, para los profesores es un desafío permanente estos alumnos que muchos de ellos, y da pena decirlo, les falta voluntad para aprender. Porque la voluntad es súper importante. O sea, un alumno no es que tenga dificultades, porque ese niño que tiene dificultades tú lo puedes ayudar cuando tiene voluntad de aprender. Pero hay otros que por tema de que falta de apoyo. Mire, no creo que suene machista mi comentario, pero es la realidad. Niño como mamá en la casa le va mejor en el colegio y está mejor educado. Entonces, ¿cómo podemos...? Sácale las notas a un grupo de niños y ve cuáles son los que tienen las mamás que no trabajan. No digo que la mujer no tenga que hacerlo y todo, pero velo y sácalo y tú lo puedes comparar empíricamente, que es así. Porque entonces usted me dice recién, es que niños con más déficit atencional, a lo mejor como las mamás no están en la casa, pero la idea es que no sea así, po. No, decir, oiga, quédense en la casa para que el cabro estudie bien. Pero ¿cómo tomamos a este niño que tiene ausencia de padres en la casa por razones lógicas, que es el trabajo y porque nos tocó así? No es la idea de discriminar tampoco, pero ¿cómo tomamos a este niño que en el fondo se apoya más en el colegio que en la casa en términos educacionales? Sí, dale. Ya fue contigo. Pero tomemos el caso, ya que pusiste el ejemplo de los hijos, de los niños que están con la madre, y pongamos el ejemplo de la gran cantidad de niños que están en situación de vulnerabilidad, claro, con madres que también están en situación de vulnerabilidad. ¿Le aportará la presencia de una madre golpeadora, maltratadora, que no, eso no aporta nada a nadie? Es decir, claro, ¿no? Entonces, estamos hablando de una buena mamá. Ya. Una buena madre, claro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí, le aportaría muchísimo, siempre y cuando ella sea orientada desde los especialistas en educación. ¿Sí? Pero una mamá que se sienta al lado de tu mamá te dice, ya, a ver, haz las tareas y todo eso, o el papá también, porque creo que acá le da mano a la mamá, obviamente, sí. Pero cuando las familias están presentes las mamás, hay más control y todo eso, pero, insisto, no es la idea que las mamás se queden en la casa. ¿Cómo generamos autodisciplina en el niño una vez que llega a la casa y a veces solamente se entretiene viendo tele? Por eso una de las cosas que se aborda en ese seminario que anunció recién, es la gestión para la autorregulación del aprendizaje. Es decir, el buen educador enseña a pescar, no regala pescado. ¿Entiende? Es el que enseña a pescar a sus propios hijos, y un buen padre, ya sea madre o padre, que tenga un tiempo activo, un tiempo de calidad al lado de su hijo, ayudándolo a la construcción de experiencias de aprendizaje significativos, es una persona que le está acompañando en el proceso de construcción de sus propios conocimientos, respetando sus tiempos, sus estrategias de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje. Un segundito. Alejandra, ¿te acuerdas de los 20 segundos que le anuncié? Wow. Parta y no me diga lo que quiera. No, yo voy a tomar el tema de los padres. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los papás tenemos una labor súper grande, y los papás tenemos que saber motivar a nuestros niños desde que son muy chiquititos. No esperar a que los niños entren al colegio para empezar a nosotros a preocuparnos de que si el niño lee o no lee, si le está yendo bien en el colegio. Una labor que podemos empezar incluso cuando el niño no ha nacido. Empezar a encantarlo con la sonoridad de las palabras, por decirte. Directora. Yo le voy a hablar a los profesores. ¿A los profes? A los profes. Les voy a decir que la calidad de la educación se hace en la sala de clase. Y somos nosotros los profesores los responsables de que esa calidad mejore. Tenemos muchos profesores, la vocación, los deseos de hacer lo mejor por nuestros niños. Crear un buen ambiente en la clase es fundamental, donde puedan todos los niños sentirse acogidos y contenidos. Y esa es tarea nuestra. Así que, profesores, no bajemos los brazos. Tenemos mucha tarea por delante. Profesor. Te salté. Espérate, voy contigo. Sí, Lucho, vale. Yo le voy a hablar a la sociedad. A la cámara 5. La 5. ¿La que tiene ahí? Yo le voy a hablar a la sociedad. Es decir, a la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de la educación de todos los niños de Chile. Es decir, la responsabilidad que tenemos todos los actores sociales y el apoyo que debemos darle a la comunidad de profesores. Es
Es decir, la educación no es de exclusiva responsabilidad de los profesores. Los profesores son activistas de la educación, son los profesionales especializados en temas de educación y a los cuales nosotros podemos recurrir para recibir un consejo, una orientación. Pero la educación comienza desde la cuna y termina en la tumba. Voy a seguir en la línea de Luis. Yo creo que buscábamos al principio una suerte de definición de calidad de la educación. Yo creo que al menos desmenuzando los distintos elementos nos damos cuenta de lo siguiente. Hay distintos actores que confluyen para lograr una adecuada educación. Pero quiero recordar esto. Cuando se habla de educación, usualmente se apunta a los docentes y no se advierte lo que hemos conversado, que es un problema de la sociedad. Lo que pasa en la escuela, lo que ocurre en el aula, es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Y lo que está pasando hoy día en la sociedad no es lo que pasaba hace 50 o 60 años atrás. El mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado y por ende las aulas también han cambiado. Allí es donde los profesores deben hacer su aporte. Señores, pero no hay que olvidar aquello. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Alejandra. Don Luis, muchas gracias. Directora, doña Olga, muchas gracias. Por supuesto, usted, muchas gracias. Bueno, decano. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos entrar en el tema de la calidad de educación, pero enfocada a lo que podemos hacer cada uno en nuestras casas, lo que pueden hacer los profesores, los alumnos, aquello que se habla tanto, pero hoy día lo quisimos aterrizar un poquito, un tema país que se discutió acá, en Actualidad Central. Muchas gracias. Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central, discusión abierta.